Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no hacía un en vivo, pero bueno, aquí quiero hacer algo en realidad, algo bien corto, bien breve, más que nada para contarles cómo ha sido este proceso de estar emprendiendo, por qué decidí emprender, por qué decidí emprender siendo profesional, por qué decidí dejar el mundo de la psicología tradicional un poco atrás y actualmente dedicarme a emprender y estar viviendo 100% de lo que es internet. ¿Por qué tomar esas decisiones? Porque si tenía o tengo una carrera, porque si egresé de una de las mejores universidades, actualmente me encuentro viviendo de internet, que cualquiera creería que es una locura, ¿cierto? Invertir 5 años en estudiar una carrera, invertir tiempo, invertir dinero para después dedicarte a otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estudiaste, que no tiene nada que ver con lo que me dijeron en la vida que tenía que hacer. ¿Por qué tomar esas decisiones? Y en el fondo es algo que me preguntan de vez en cuando de, Dani, ¿por qué si eres psicóloga o por qué estudiaste 5 años de tu vida, invertiste en obtener aprendizaje, actualmente te encuentras haciendo algo que es totalmente diferente? Y es porque probé el mundo tradicional, probé, ¿cierto?, lo que me dijeron toda la vida, socialmente, mi familia, todo, de estudia una carrera, dedícate a eso y ojalá que estés toda tu vida en ello. Probé por un tiempo eso que me dijeron, pero cuando fui a experimentar en la parte laboral, cuando fui a experimentar en la práctica, me di cuenta que esa parte no me la habían contado. Me di cuenta que esa parte, que esa parte era muy importante y no me la habían contado, que era cómo se vive el día a día a un trabajo, que era cómo son las oportunidades para un profesional, que era la cantidad de ingresos que uno va generando, que era cómo te trata en sí el sistema. Toda esa parte no me la contaron, y cuando la fui viviendo en la práctica, cuando egresé de psicología y fui a probar en la práctica, a probar suerte, como decimos acá en Chile, en los trabajos, me di cuenta que no era algo que se apegara realmente a lo que yo buscaba, a lo que yo quería. Probé en el área de la psicología educacional, trabajando en colegio, probé en el área también de lo que es la psicología organizacional, trabajando con organización en una institución, y la verdad no hay mucha diferencia en el sistema en sí, en trabajar en una u otra. Te tienes que regir bajo ciertos parámetros, tienes que ir vestido de tal manera, tienes que hacer caso a unas jefaturas, tienes que cumplir metas. Para mí la psicología que yo aprendí en la universidad, la que yo creía que iba a poner en práctica, no fue tan así al momento de llevarla a cabo en la realidad. Fue mi experiencia, no me gustó. Yo ya venía conociendo desde hace un tiempo lo que era el emprender, lo que era toda la información de poder emprender en diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Habíamos probado, también incursionado en alguna área de emprendimiento, había leído varios libros, había escuchado información, había asistido a entrenamientos, a conferencias que tienen que ver con todo el mundo de emprender en sí, y ya tenía esa información. Entonces cuando fui a probar el área del trabajo en sí, de la profesión que yo estudié versus la información que yo ya tenía, hice la comparativa, hice el nexo y me di cuenta que eran áreas totalmente diferentes que me llevaban hacia caminos, hacia metas y rumbos que eran totalmente diferentes. Por eso es que decidí finalmente optar por dejar el área tradicional del trabajo, de la psicología en sí, porque sentía que de partida a mí me gusta mucho la psicología y no podía llevarla a cabo como a mí realmente me gustaba, por los parámetros bajo los cuales me tenía que regir. Y lo otro, un tema de tiempo. No podía disponer de mis tiempos, los tiempos que tenía disponibles luego del trabajo, sentía que lo único que quería era dormir, hacer nada, desconectarme, y para mí realmente eso no era vivir. Vivir realmente es poder hacer cosas que a ti te gustan. No se traduce todo en un trabajo y en generar ingresos, sino que va mucho más allá, y eso yo no lo estaba viviendo. Entonces fui colocando en una balanza todos esos pros y esos contras. Sentía que mi salud mental no estaba siendo de las mejores porque me sentía cansada, estresada, no era algo que disfrutara al 100%. Y como buena psicóloga, ¿verdad? Como buena psicóloga hay que optar por lo que es la salud mental, y decidí dejarlo, así sin más, de un día para otro. Dije ya, renuncio a todo esto, renuncio al trabajo, renuncio a esa forma de vivir y me dedico a lo que ya veníamos, ¿cierto?, conociendo, que es el emprender.
gracias a la vida que nos colocó a personas, oportunidades en el camino, tomamos oportunidades, las comenzamos a desarrollar, comenzamos a emprender acción, trabajo, compromiso, disciplina, comenzamos a tener resultados y eso es lo que nos ha dado actualmente el poder vivir online, lo que es vivir de internet. No fue difícil la decisión en sí de pasar del sistema tradicional, que es una opción, pero para mí no era una opción porque es una opción muy lenta que no me permite vivir la vida que yo realmente quiero y que aprendí en el transcurso que merecía, versus lo que es emprender y las ventajas que me da poder emprender. Que ojo acá, el emprender no quiere decir que me coloco a emprender y ya soy independiente y soy mi propio jefe y no hago nada y los ingresos me van a llegar. No, no es así. Probablemente y muy seguramente cuando estés emprendiendo vas a tener que trabajar muchísimo más que cuando uno tiene un trabajo en sí, probablemente. La diferencia cuando tú emprendes y trabajas más es que el cansancio lo vas a sentir igual, pero es un cansancio diferente. Al menos para mí, mi experiencia ha sido así. El sentirme cansada haciendo un trabajo que no me apasiona al 100% y el sentirme cansada emprendiendo en algo que me gusta, que me apasiona, es muy diferente. Me puedo sentir cansada, agotada, pero es una sensación de satisfacción de saber que estoy construyendo algo para mí, que estamos haciendo en equipo, que es para mejorar nuestra calidad de vida, que es una construcción que nos va a servir a futuro para nuestras futuras generaciones. Eso a mí me da mucha satisfacción y eso a mí me doy cuenta que ha valido completamente la pena tomar las decisiones. ¿Ha sido un proceso sencillo y fácil? Claramente que no, porque realmente todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Si hay personas que creen que emprender y vivir online es sencillo y es fácil, yo creo que no lo han experimentado todavía todo lo que implica, pero sí los beneficios que he podido obtener en esta área de vivir de internet, de emprender, para mí han sido mayores los beneficios, las satisfacciones que lo que puedo obtener en el otro lado, que es el sistema tradicional. Ahora, ¿todas las personas están dispuestas a hacer ese cambio? Claramente que no, porque no es sencillo. Claramente que hay temor también cuando uno decide salirse un poco de lo tradicional y dedicarse a otras actividades. Más todavía cuando uno ha estudiado una carrera, decir no me voy a dedicar a trabajar en lo que estudié, socialmente eso es un impacto y es como, pero ¿cómo no vas a trabajar en lo que estudiaste si para eso estudiaste? ¿Sí o no? Que uno se enfrenta de repente a esos cuestionamientos, a esas críticas. Por eso es que no todas las personas se atreven a dar ese paso, a dar ese salto, a decir me voy a dedicar a construir mi libertad, que en un inicio puede sonar muy loco, ¿verdad? Voy a construir mi libertad, pero en el fondo las personas que logran grandes cosas son las que en un inicio se creían que eran locos. Después cuando lo empiezan a lograr, las personas empiezan a creer en ti cuando tú ya lo empiezas a hacer. Así que nada, invito a todas las personas que de repente no se sienten muy conformes con su vida en el día a día, independiente de lo que hagan cambio. Yo lo hice, hubo miedo de saltar de repente, da esa sensación de que te estás lanzando al vacío, de que no tienes nada seguro, porque cuando renuncié a lo que es la psicología tradicional, sentía que me lanzaba un poco al vacío, sentía que nadie me estaba asegurando que en emprender me iba a ir bien, pero ¿sabes qué? Sentía esa llamita interna de que estoy haciendo lo correcto, me da miedo, me da temor, pero siento que este es el camino, porque en el otro lado me sentía apagada, la rutina del día a día, sentía que no era yo, que estaba perdiendo mi esencia, que solamente era por un sueldo a final de mes. En cambio acá a lo mejor no tenía la seguridad de un sueldo a final de mes, pero sentía esa llama, me sentía viva, sentía la motivación. Acá me quejaba en el día a día, decía que es esto, que no me quiero levantar temprano, que no quiero ir a tal parte, que no quiero hacer X cosas, y acá ya no pasa eso, porque disfruto lo que hago. Entonces, ¿da miedo? Sí, probablemente te va a dar miedo hacerlo, dar ese salto hacia aquello que a ti te gusta, independiente de lo que sea, independiente de lo que tú quieras emprender, hacer, si te quiere ir a viajar por el mundo, bueno, cuando se puede, ahora estamos en cuarentena, pero si te quiere ir a viajar por el mundo porque ese es tu sueño, hazlo, independiente de cómo sean las circunstancias, porque nadie más va a vivir tu vida que tú mismo, que tú misma. Muchas veces nos dijeron, es que tienes que hacer esto de tu vida, pero esa persona no estaba en nuestra vida, esa persona no estaba viviendo lo que nosotros queríamos realmente vivir. Entonces, como un poco esa es la invitación desde mi experiencia, solamente desde mi experiencia de lo que yo he vivido, que de repente lo que más miedo nos da hacer es lo que más necesitamos desarrollar. A mí me daba miedo dar ese salto de fe, lo di, pero realmente me doy cuenta que era lo que mi alma necesitaba experimentar.
actualmente feliz de poder desarrollar esto, de no estar en lo tradicional, en la rutina del día a día, que claramente me sirvió en un momento, sí, me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo, pero no era lo que realmente yo deseaba y lo que yo quería. Y al final, ¿para qué estamos en esta vida si no es para buscar aquello que realmente nos apasione, para desarrollar todo nuestro potencial, para ayudar a otras personas también, para poder guiar en este proceso a otras personas también? Y ya hay formas que son diferentes. No te quedes con que solamente hay una forma de ganarse la vida. Sobre todo ahora, hay muchísimas maneras. Hay muchísimas maneras. Hay personas que viven de sus hobbies, imagínate. Hay personas que, por ejemplo, desde siempre les ha gustado jugar videojuegos y actualmente viven de eso, pero porque creyeron que podían hacerlo. Entonces todo parte también por la creencia que nosotros podamos ir teniendo. Ahí, hola, ahí no había visto los mensajes. Saludos, Héctor. Genial, eso, saludos. Wow, genial. Eso era un poquito lo que les quería contar y espero seguir haciendo en vivo próximamente y contarles algunas otras partes de mi vida. Eso fue un poco cómo pasé de la psicología tradicional a lo que es emprender digitalmente y cuáles han sido un poquito los procesos. Claramente hay más profundidad en todo esto, hay muchísimo más de lo que se puede hablar, pero eso es como un poco a grandes rasgos. Así que eso, nos vemos en otra oportunidad, que estén muy bien. Saludos.